manejar muy bien la parte justamente de diseño, de dibujo que tiene el software, que no es tan amigable, y por ahí si alguno de ustedes maneja, no sé, SketchUp o algún otro software de esos de arquitectura que son referenciados y que pueden simular sombras, quizás ese análisis de sombreado y movimiento solar que tienen esos software les sirvan como para sacar una conclusión entre eso y las tablas de sombreado que pueden sacar, digamos, a mano, ¿no? Pero bueno, cada software tiene sus ventajas y sus desventajas, como les puse ahí en las diapositivas que les puse en el aula virtual. No existe el software ideal, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, sus precios, los más caros son los que realmente son mejores, ¿no? Pero no quiere decir que los software gratuitos no sirvan. Es más, SMA, que es uno de los principales fabricantes de inversores, tiene su propio software gratuito, pero únicamente uno puede diseñar con inversores SMA. Obviamente ellos ponen a su disposición para que diseñen con los productos de ellos, pero anda bastante bien ese software, muy bien, mucho mejor que el de ABB, inclusive, que ya el de ABB ya no tiene soporte porque ABB ya no hace más inversores, lo compró otra empresa, la marca, ahora no recuerdo qué empresa es, pero o sea, van a seguir consiguiendo inversores por ahí dando vuelta, pero no son realmente ABB, sino que se quedaron con la marca porque era conocida nada más, y ABB se está dedicando mucho a lo que es movilidad eléctrica ahora, así que está migrando para ese lado. Bueno, parece que no va a venir nadie más, que el viento los ha volado o los ha dejado sin internet. Así que vamos a arrancar. Ingeniero, disculpe. La grabación. Sí. ¿Puede grabar la clase? Eso, justamente. Sí, gracias. ahora Gracias. esto puede arrancar. Antes que eso, les voy a empezar voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí ven, ¿cierto la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, listo. Vamos a repasar un par de cositas que habíamos visto otro día, algunos errores que encontré en la diapositiva para que no quedan los errores ahí marcados. Bueno, ¿se acuerdan que estaba mal puesta esta tabla que habíamos visto acá que decía latitud y tenía que decir ángulo? Bueno, ahí lo corregí, le puse todo como correspondía, le agregué la tablita acá agregué la tablita esta que es de dónde sacamos nosotros esto. Sí. Esto venía de acá. Los factores casi los dejé, aunque ya van a ver ahora en el Excel que cuando uno los calcula con la formulita que les expliqué que se utiliza, no dan exactamente igual, pero está dando dentro de los valores que hemos obtenido por los datos de NASA. Así que bueno, vamos a ir viendo esas cositas. Acá les remarqué bien los datos con los que íbamos a trabajar para que después los comparemos con los datos que saca el software. Esos son los datos en los que nosotros hemos trabajado la semana pasada, que sacábamos el de radiación. Sí. Una consulta. Acá nosotros en el sistema on-grid trabajamos con el promedio anual, ¿no es cierto? A diferencia del off-grid, que trabajamos con el del peor, el mes de peor condición, ¿no es cierto? De junio. Bueno, de junio, julio, por ahí. Es así, ¿no? Ustedes tienen que trabajar de acuerdo al criterio de inicio de
de diseño, ¿no? Si vos tenés el mayor consumo de energía en el invierno, ¿no? Y a su vez tenés el peor mes de carga en invierno, tu mes de diseño para satisfacer tus necesidades mínimas va a ser el de invierno. Puede ser que sea el de verano, porque si vos estás utilizando un sistema de bombeo solar, tu peor mes de consumo, o sea, el mes con mayor consumo va a ser el mes de enero. Entonces vos vas a diseñar para que en enero satisfagas tus necesidades, ¿no? Y si vos querés hacer algo que esté enganchado en la red, la idea es que a lo largo del año inyecte la mayor, o inyecte en el peor de los casos, pero que tu autoconsumo sea el mayor posible a lo largo de todo el año. Si tu planta está diseñada para inyectar a la red, como son las plantas, las centrales, obviamente que vos querés durante todo el año tratar de inyectar la mayor cantidad de energía posible. Si son de estructuras fijas, lo diseñas para que el ángulo de inclinación sea tal que durante todo el año produzca la mayor energía, sacrificando un poco de generación en invierno y en verano, pero que tengas buena generación a lo largo del otoño y la primavera, que son 6 meses del año ya prácticamente, o directamente ya acudís a los seguidores solares para que vos puedas sacar mayor energía y un mejor performance del parque, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que hicimos el otro día fue justamente elegir, tomamos los datos de la radiación global horizontal, que llega a la superficie con ángulo cero. Después tomamos como referencia cuál es la energía que llega en un ángulo perfectamente orientado al norte, y que tiene el ángulo más cercano en este caso al ángulo que habíamos calculado nosotros como el ángulo óptimo de inclinación. Ya habíamos dicho que era 28 grados, una cosa así. Y acá sacamos 31 como para tener un punto comparativo. Y acá este renglón nos dice cuál es el ángulo óptimo para cada uno de los meses, ¿no? Fíjense que va cambiando de acuerdo al mes, porque la altura del sol va cambiando. Y estábamos utilizando que el ángulo óptimo promedio anual era 27 grados, que era lo que habíamos calculado prácticamente. Entonces, todos estos valores nos sirven para ir teniendo varias vías para ir viendo si vamos encaminados bien en el cálculo o si tenemos que corregir algún error. Acá está la formulita de K, se las muestro porque ahora lo vamos a ver todo reflejado en un Excel, está todo calculado, que el otro día yo les mostraba acá cómo estaban los valores, cómo tenían que ir haciendo estos cálculos. Bueno, los vamos a ver resueltos ahora para lograr ¿qué cosa? Estas tablas. Estas tablas son las que nosotros nos van a permitir sacar cuánta energía realmente vamos a generar a lo largo del año. Después cómo calcular el PR también, vamos a ver cómo lo calculamos, si bien acá ya más o menos les había dado unos valores, cómo se saca esta corrección por temperatura, cómo sacamos el PR de cada mes y el PR promedio anual, y después terminamos en cuánta es la energía mensual eléctrica que vamos a tener en los bornes de la instalación promedio mensual y a lo largo del año. Después, bueno, vimos un poco de la parte eléctrica, cómo conectamos todo eso para ver si teníamos una configuración acorde a lo que el inversor soportaba y que todos estos valores nos convenían a nosotros tenerlos a mano para dimensionar las protecciones tanto de sobrecorriente como las de sobretensión. Bueno, todo eso que hablamos la clase pasada lo vamos a ver ahora con el software también. Entonces tomamos las dos condiciones de frío extremo y calor extremo. Acá les cambié la hoja de datos porque en esta sí se ve, se acuerdan que yo estaba buscando un valor de 600 voltios, bueno, acá está, que era el valor donde el inversor trabaja mejor. ¿Por qué? Porque la electrónica tiene un cierto límite de tensión y mientras más alto es, mejor trabaja. Pero no solamente eso, también tiene mejor rendimiento el equipo, y esto lo van a ver ahora en la siguiente
en la siguiente diapositiva que les puse, para que ustedes vean cómo cambia el rendimiento a medida que cambia la tensión que le entra al MPPT del inversor, ¿no? Entonces, lo que se hace es justamente tratar de trabajar con la tensión lo más alta posible y en torno al valor de tensión óptimo del generador, en este caso del inversor. Acá les dejé un link también para que ustedes vean de este inversor un despiece, que vean por dentro cómo se conecta, cómo funciona, qué protecciones trae todo. Y acá, bueno, acá hay un zoom de la hoja de datos. Si bien acá en este link que van a tener acá, pueden bajar la hoja de datos completa y se les pasé el otro día por WhatsApp, me parece. No se les pase por Telegram. Bueno, fíjense, esta es la curva de rendimiento del inversor. Fíjense que esta es la curva de 620 voltios al ingreso. Fíjense que cuando mejora el rendimiento tenemos a todos los niveles de carga, o sea, el 10%, el 20%, el 30%, hasta el 90%. Si nosotros estamos con 620 voltios corriente continua al ingreso de los MPPT, tenemos mejor rendimiento que si tenemos 800 voltios, que es una tensión superior, o 320, que es una tensión muy inferior. ¿Se acuerdan en cuánto estábamos trabajando nosotros con los 10 módulos que habíamos conectado en serie? ¿Tienen ahí macheteado por ahí? Eran 500 y algo. 500 me parece que eran. 514,3 creo que era. O sea que estamos en una mejor condición que la curva azul, pero no estamos en la curva negra. Entonces, mientras más alto sea el voltaje, pero siempre y cuando también estemos dentro del voltaje óptimo de trabajo del inversor, que no para todos los inversores es igual, vamos a sacarle más rendimiento. De todas formas, fíjense el rendimiento que tiene este inversor, ¿no? O sea, estamos hablando de que si le metemos más tensión, de los 620 voltios, llegamos a los 800, prácticamente desde un nivel de carga del 50% hasta el 90%, estamos hablando de un 97,8% de rendimiento, ¿no? O sea, las pérdidas que tiene son muy bajas. Y estamos hablando que a partir del 50% de carga hasta casi el 100% se mantiene constante. Los que logramos trabajar con tensiones altas es que a baja carga, por ejemplo cuando recién está amaneciendo o está anocheciendo, que con un 10%, un 20% de la carga tengamos rendimientos altos, ¿no? Mucho más altos que si tuviéramos tensiones o muy altas o muy bajas. Bueno, y otra cosa que vi, que uno siempre cuando empieza a leer, si no está perfectamente enfocado, no atiende la letra chica. Fíjense lo que dice ahí. No disponible en trío 5.8 TL, que era el que habíamos seleccionado nosotros, el de 5.8 kilowatts. ¿Qué quiere decir esto? Que esta entrada segunda no existe, o sea que tiene una sola entrada. O sea que nosotros vamos a tener que meter el string 1 y el string 2, los vamos a tener que meter en paralelo de esta forma. Tiene un solo MPPT para el modelo de 5.8 kilowatts. Para el de 7.5, el de 8.5 sí tiene dos entradas con dos MPPT independientes. Fíjense que ahí tiene el asterisco también, o sea que toda esta segunda entrada y este MPPT no lo tiene. Esto tampoco. Justo para el modelo que le dijimos. Si volvemos atrás y leemos bien y prestamos bien atención acá, en la otra hoja de datos que habíamos visto el otro día no estaba muy claro, acá sí se ve perfectamente que dice el número de MPPT independientes, acá es 1 para el modelo que tenemos nosotros acá, para esto. Que si hubiéramos elegido otro modelo, ya tienen 2 y 2 MPPT. Bueno, eso para que no nos quedemos con lo que vimos en otra clase, que habíamos cometido ese error porque no estaba muy claro en la hoja de datos que les había puesto que no era la oficial. Bueno.
Seguimos con el ejemplo. Esto ya lo habíamos visto, compatibilidad de las tensiones y las corrientes con respecto a las que maneja el inversor. Y después el diseño eléctrico, que en este caso, esto que vemos acá, entran en la misma entrada del inversor, o sea, tiene una sola entrada. O sea que este cable, por ejemplo, se podría obviar y directamente salir con una sección más gruesa desde el techo, por ejemplo, hasta donde yo coloque el inversor. En este caso en particular, porque tiene solamente una sola entrada MPPT. Entonces el cálculo del conductor cambia ahí en el sector 3. Bueno, cálculos conductores, bla, 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 bla. Listo. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver cómo da los ángulos. Fíjense, yo en este Excel que hice, como para mostrarles acá, puse las casillas que son amarillitas, son donde tengo que meter los datos, las otras tienen fórmulas de cálculo directamente. Entonces, cuando yo cambio un dato en amarillo, se cambian los datos que tienen que cambiar de color gris. Si ustedes ven acá que metí la latitud, que habíamos visto del lugar de cálculo, y en base a esa latitud, acá están metidas todas las fórmulas de todos los ángulos óptimos que hemos visto en la clase. Acá tenemos la de Castejón y Santa María, que era la primera que vimos de cómo calcular la red, que ahí se fijan es 3,7 más 0,69 por el valor absoluto de la latitud. La de Grossi Gallego, que era la que yo les comenté, que fue hecha acá en Argentina, que está corrigiendo la otra fórmula de acá. Y la del valor empírico, que es casualmente la del que sale de acá en la tabla, que es el valor absoluto de la latitud menos los 10 grados. Y en base a eso, con la formulita que vimos en clase, de cómo calcular el valor de K, que era el factor que relacionaba la irradiación en el ángulo óptimo con respecto a la irradiación horizontal. Fíjense que acá me da 1,10, 1,10, con la fórmula 1, con la fórmula 3 me da 1,10. Nosotros, si se acuerdan, lo habíamos visto por el dato de NASA, que daba 1,11, o sea que es bastante próximo el dato de la NASA. Si yo lo veo partiendo de esta tablita, que es el empírico, me da 1,07, calculándolo, pero la tabla me está dando 1,15, ahí tenemos diferencia. Fíjense que en verano también acá me da 1,02 y acá me da 1, y en invierno tenemos la mayor diferencia porque de 1,7 acá me da 1,29. Más allá de eso, les recuerdo, si ustedes tienen la oportunidad de hacer un cálculo fino, lo van a hacer con fórmulas. Si lo quieren hacer rápido como para ver qué va a salir, usen la tabla y listo. Lo que sí tienen que tener son los datos meteorológicos anuales promedio, que son los de la NASA, como los vimos que tiene la columnita promedio, o la de mes a mes. Por suerte la NASA nos da mes a mes y nos da el promedio mensual y anual. Entonces con los datos promedio pueden sacar algo. Y bueno, ya acá ya directamente poniéndole los ángulos de orientación e inclinación, ya me da los factores de irradiación y las pérdidas por orientación e inclinación que tiene la instalación. ¿No hay nadie en lista de espera? No, bien, por las dudas. Bueno, entonces, fíjense que estos son todos calculitos que el otro día hicimos rápidamente. El factor este nos daba 98,7, los tengo anotados acá, macheteados los valores que calculamos otros días, porque acá usamos todos los decimales, ¿no? Tiene una pequeña diferencia con el que calcularon ustedes, que eran 98,7, porque seguramente han redondeado los valores. Después en esta pestaña ven la tablita que yo les dije que era una de las que tenían que hacer. ¿Qué hice acá? Básicamente es cuántos días tiene cada mes. Obviamente esto corrobora que
no me metí mal el dedo y tengo 365 días al año. Los datos de la NASA de irradiación horizontal global, importado del informe de la NASA. El valor del factor de transposición que me da la NASA, este es el que me da la NASA, y este coincide, digamos, el de la NASA con los que yo saqué de la tabla de la guía del recurso solar. Esto en realidad está sacado de la guía del recurso solar, nada más que, como lo comparé con el de la NASA, me acuerdo que me da igual. Pero esto en realidad estoy transcribiendo lo que vi en la tabla de la guía del recurso solar. Pero este valor estaba en el valor de la NASA, o sea que si yo trabajo con estos valores anuales puedo hacer un cálculo rápido anual. ¿Por qué les digo que pueden hacer un cálculo rápido anual? Ya van a ver que con el software también pueden hacer un cálculo rápido. Y si no, pueden hacer el cálculo de diseño dedicado para saber toda la perfección, ¿no? Esto ya es llevar la radiación al plano de trabajo del generador, mes a mes, que sería multiplicar la radiación horizontal global por el factor de transposición, multiplicando esto por esto, me da esto, entonces yo puedo tener todos los valores de irradiación que me llegan efectivamente al plano del generador. Acá lo que hice fue transcribir para los 31 grados el dato de la NASA, para los 31 grados, que era el ángulo más cercano a mis 27 grados que yo tenía de ángulo óptimo. Y acuérdense que estos valores son cuando está perfectamente orientado al norte. Por lo tanto, ¿qué hice? Una comparativa a ver qué diferencia tengo este valor y este valor, y fíjense que en la mayoría de los casos me da por encima la diferencia, salvo en los meses de mayor radiación que me da por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero hacer un cálculo muy minucioso, debería tener en cuenta que este valor que me da la NASA no lo tengo que tener en cuenta, sino que tengo que llevar los datos al verdadero plano del generador. Si quiero hacer un cálculo rápido, repito, con los datos del NASA me alcanza, porque realmente la diferencia que hay es muy chica, digamos, es de un 10%. O sea, no es tan chica, pero para hacer un cálculo rápido es suficiente. Por otro lado acá, ¿cómo calcular el PR? ¿Se acuerdan que el PR... Una pregunta. Sí. Cuando dice un cálculo rápido y uno preciso, ¿cuándo me haría falta uno? Depende de la potencia que voy a usar, o sea, que quiero instalar, como por ejemplo, para mi casa puedo hacer un cálculo rápido, pero para una planta generadora tengo que hacer un exacto, o depende del... No. Bueno, si vos para tu casa no lo querés hacer preciso, lo haces rápido, no hay problema, total, no te vas a clavar con ningún cliente, digamos. Pero yo me refiero a que si vos querés ver algo rápido, a ver si querés viabilizar algo rápido, con un cálculo de esos rápidos que no son tan precisos, podés sacar una idea somera. Por ejemplo, decir, bueno, acá tengo un techo arriba de mi casa que tiene 2x2. Si meto... si lo cubro de paneles a eso, a ver cuánto más o menos me generaría el año. Y hacer un cálculo rápido. Si vos ves que te da un valor que es el que esperabas o mayor, decís, bueno, está bueno, se puede hacer el proyecto, recién ahí te metes a hacerlo bien detallado. Y ahí claro, sí calculas bien cuánto te va a rendir en cada mes, todo. Pero si ese cálculo rápido ya te da que no es viable o que te hace dudar, y podés hacer dos cosas, o confirmas con el cálculo detallado que no es viable, o directamente lo descartas y decís, no, mira, acá no te conviene y listo. Claro, bien. Porque si vos te pones como meta, por ejemplo, cubrir el 10% de tu consumo de tu casa, y si haces un cálculo rápido y decís, no me da, listo, ya está, no me da, y listo, no te pones a hacer el trabajo arduo, digamos, de diseñarlo bien preciso al sistema para ver cuánta energía te va a dar. Claro, pero bueno, si tenés los datos y tenés
Yo este Excel lo armé en unas horas. Si vos te tomás el trabajo de tener este Excel, después importando los datos de la NASA y los tenés a mano para cada trabajito que vayas a hacer, y ya tenés un cálculo no rápido, digamos, de impreciso, sino que tenés un cálculo rápido, un poco mucho más preciso, de que si tomaras los promedios anuales, porque acá ya tomás promedios mensuales. Bueno, para el cálculo del PDR, básicamente los valores que tomé son directamente los recomendados por bibliografía. Estos valores que están acá son de la bibliografía del libro de Editex que les pasé, que son los bastante recomendados. Y este es el del otro libro, que también da valores similares, pero hay algunas cosas que tienen más en cuenta que este otro, porque este está, sigamos teniendo distintos puntos de vista. De todas formas, fíjense que los valores son todos de referencia y uno es el que los tiene que poner básicamente. Por ejemplo, la dispersión de los parámetros de los módulos, acá tomo un 2%, que es un valor recomendado por la bibliografía. Este libro, por ejemplo, recomienda entre un 2 a un 4%. Con la calidad que vienen los módulos ahora, si ustedes compran un módulo que es bueno, que saben que es bueno, y tomen el más bajo. Y directamente con eso se van a hacer una aproximación muy buena. En el caso, por ejemplo, de la tolerancia de potencia de los módulos, y esto te lo da como dato el mismo módulo en la hoja de datos. Entonces directamente toman lo que dice la hoja de datos y listo. Y por polvo y suciedad, que se recomienda por poner, y eso va a depender de la zona donde lo vayan a colocar ustedes. Entonces tienen unos valores digamos de margen, es decir, entre tanto y tanto. Eso también lo sacan de los libros. A ver, por ejemplo, en esta tabla no lo da, por ejemplo. No lo da. Pero oscila entre un 3 y un 5%. Entonces yo puse un 4%, como para tomar un valor normal. Las pérdidas angulares y espectrales también, 4%, son valores promedio. Por temperatura de funcionamiento de los módulos, podés hacer una cosa. Si vas a hacer un PR promedio anual, como es el primer caso que vamos a hacer, y tomás un valor de promedio anual del 6%, ¿no? Si no lo haces mes a mes, como lo vamos a hacer después también. Pérdida en el cableado, eso te lo da directamente la máxima caída de tensión que vos vas a permitir en tu instalación, que yo les recomiendo que pongan siempre el 1,5%, por lo tanto van a tener un 0,015%, en tanto por uno, perdón, del factor de pérdidas o de productividad. Pérdidas en el inversor, bueno, básicamente es lo que sobra del rendimiento, digamos. Nosotros estamos hablando recién de un rendimiento de un 98%, poner 2% está bien, puede poner 2,5 si el inversor va a trabajar con menos tensión, como ya lo vimos. Acá podemos cambiar, por ejemplo, 2,5. Esto es algo que no figura en muchos lados, que es porque el inversor trabaje fuera del punto de máxima potencia de los módulos, porque el algoritmo no es muy bueno, y se suele tomar 0,5% también. Y disponibilidad, ¿qué significa la disponibilidad del sistema? Y bueno, ¿cuántas veces sale de servicio el sistema por alguna razón? Normalmente los sistemas no salen de servicio salvo por cuestiones externas, que puede ser cuando ustedes se les corta la energía, o en el punto de interconexión tienen corte de energía, o que hayan tenido una falla real en el sistema. Pero yo, por ejemplo, los sistemas que tengo monitoreando hace un par de años, las pérdidas de disponibilidad han sido por corte de energía o por pérdida de la comunicación, pero la comunicación no implica que pierdan energía. Entonces, el sistema sigue estando disponible, inyectado en la red, pero pierde el dato y en todo caso después el sistema de comunicación, cuando se retoma, recupera esos datos. O si usted tiene un medidor que mide la generación, ahí van a tener la medición exacta, ¿no?
Bueno, fíjense que para esta instalación, tomando todos esos valores, me da un PR bajo, del 74,76%, o 0,7476 tanto por uno. ¿Y qué hago con esto? Me voy a esto. Esta formulita ya la vimos. Acá lo podemos calcular de dos formas. ¿Cuánta energía me va a generar la instalación? Bueno, esta es la energía anual que la voy a sacar del promedio de irradiación diaria global horizontal por el R, que en este caso el R es el mismo que el K que habíamos calculado, sino que la tabla de la guía de recursos solarios lo llama R, que es el 1,11 este que estuvimos viendo hace un rato, por el número de días, por el área del generador, que en realidad esa área se calcula con el área de las células, por el rendimiento del módulo. Si ustedes tienen acceso a todos esos datos, tranquilamente pueden calcular cuánto anualmente les da energía. Pero ¿qué pasa con este cálculo? Este cálculo es rápido, fácil, pero no tiene en cuenta el rendimiento de la instalación, que es el PR. Pero eso para que, yo se los muestro acá para que veamos qué diferencias hay. Fíjense. Acá que saco la radiación global horizontal promedio anual, que si me vuelvo atrás es esta de acá, 5,07, que lo saco de la NASA. Acá está. El R anual, vuelvo atrás a la tablita, es el mismo que tomé de la guía del recurso solar, que coincidía con el dato de la NASA. Tomo eso. 365 días, porque voy a tomar todo el año. El área del generador, 35,04 metros. ¿Cómo lo calculo eso? Bueno, acá es una salita calculada. Pero básicamente, ¿de dónde lo saqué? La cantidad de módulos, cuántas celdas tiene el módulo. Acá no me hace falta la potencia, no entra en el cálculo, pero sí me hace falta saber qué tamaño tiene la celda. Entonces, la celda viene especificada en la hoja de datos del fabricante. A ver si la tengo acá. Les voy a hacer una captura de pantalla de esto. Así se los pongo ahí en el Excel y lo vemos todos juntos. Si no lo tienen ahí a mano ustedes, ¿no? Que ya lo... Acá salen las características del módulo, que dice que tiene un tipo de celda policristalina de 156 por 156 milímetros, o sea, está en la hoja de datos, lo paso acá. Las dimensiones del módulo las pongo acá, también porque mientras menor error tenga mejor. O sea, lo mejor es calcular con la cantidad de celdas que tiene, que son 72, por la superficie de cada una de las celdas, por la cantidad de módulos. Eso me da que el generador va a tener 35,04 metros cuadrados. Fíjense acá que hice, multipliqué la cantidad de módulos por la cantidad de celdas que tiene cada módulo, por la superficie de cada celda de cada módulo, lleva a todos metros para que me den metros cuadrados. Entonces, esta celda viene de acá, digamos, de hacer ese cálculo. Si no tengo el tamaño de la celda, porque hay alguna hoja de datos que no lo tienen, y bueno, hago lo bruto. Así, bueno, ¿cuál es la superficie del módulo? Y calculo con la superficie del módulo. Ya asumo que voy a estar cometiendo un error porque la superficie del módulo no es la misma que la superficie de las celdas. Es más, si yo acá hiciera esto por esto, y a la vez lo multiplico por esto y lo divido en 1000 para que me den metros cuadrados, porque ahí está. No, perdón, por 1000 yo no tengo que dividir porque... Fíjense que tengo 3 metros cuadrados de más acá. Si yo no tuviera la superficie de la celda y trabajo con la superficie del módulo, estoy metiéndole 3 metros cuadrados más. O sea que le estoy diciendo a mi generador que me va a estar generando, que va a estar captando 15 kWh más por metro cuadrado.
o sea, en este caso por la diferencia que son esos 3 watts, esos 3 metros cuadrados, voy a estar teniendo 15 kilowatt hora más captados al año por la superficie. Es una mentira. Entonces tengan ojo con eso, pero bueno, cuando no tienen, como este es un cálculo rápido que ya asumen que tiene errores, y bueno, sumamos ese error también que existe, ¿no? Bueno, la cosa es que si yo hago este calculito rápido, me da que esta instalación que habíamos dicho nosotros que iba a tener 6 kilowatts en continua de watt pico, porque era el panel de 320 o el módulo 320, eso me iba a dar que al año, y el rendimiento del módulo también es dato en la hoja característica, ¿no? Eso me dice que esta instalación me va a dar 12,6 megawatt hora al año. Bueno, esto es un cálculo rápido. Lo pueden hacer con calculadora, ¿no? Tranquilamente. Si nos vamos a algo un poquito más desarrollado, pero sigue siendo un cálculo rápido, utilizan esta formulita, donde tienen en cuenta los días, donde tienen en cuenta la irradiación que realmente llega al plano de trabajo, cuando ya hacen la corrección por el factor de irradiación, el factor de transposición, ya tiene en cuenta la potencia del generador, no toma la superficie, esta es la superficie de las celdas, la superficie total en celdas que tengo, y tiene en cuenta el PR y el factor de sombreado, o sea que acá yo estoy descontando las pérdidas posibles que tenga. Bueno, acá aquí se metí todos los datos, 6,4 kilowatts, esto ya me lo da solo porque yo ya había puesto acá que tengo 20 módulos de 320, el PR, ¿de dónde lo está trayendo? Lo está trayendo de acá, de este cálculo rápido que hice anual, de esta otra hojita. El factor de sombreado es 1, porque dijimos que no teníamos sombras. Y este es un valor que siempre vale 1 porque son los 1000 watts por metro cuadrado de las condiciones Zen. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre esto y esto. Es mucha diferencia. Si a este mismo cálculo yo lo hubiera hecho sin tener en cuenta el PR y el factor de sombreado, fíjense cuánto me da. 12,54 mega contra 12,65 megawatt hora. O sea, no había tanta diferencia. Pero acá tuve en cuenta, acá ¿qué hice? Dije, supuse que toda la energía que llega, prácticamente el rendimiento del módulo, lo que me dice cuánto es lo que voy a transformar en energía eléctrica. Y no es así porque yo tengo pérdidas por calentamiento del módulo, pérdida en el inversor, pérdida en el cableado, un montón de cosas. Entonces, este valor es más real. Entonces, si quieren, anoten este valor por ahí dando vueltas. Este es el cálculo rápido anual. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero mes a mes. Para hacerlo mes a mes, no voy a hacer más que, primero, sacar los datos de temperaturas promedio que yo tengo mensual en el lugar de la instalación. En este caso figura también en la guía de recursos solares de la República Argentina, donde me salen las temperaturas promedio de cada uno de los meses. En Córdoba, en este caso, porque era donde iba a poner la instalación. Y con eso me vengo acá, ¿y qué hago? Al PR, durante todos los meses, ¿qué hice acá? Supuse que las pérdidas por dispersión de los módulos, las pérdidas por tolerancia y potencia de los módulos, por polvo y suciedad, por pérdidas angulares y espectrales, todo eso las hice que durante el año fueran las mismas, porque en realidad no tengo certeza de que vayan a cambiar o no. Yo puedo suponer que en el verano está más limpio el cielo y en el invierno está más sucio, pero en el verano puedo tener incendios y un montón de cosas que me hacen que las pérdidas angulares y espectrales sean menores o mayores. Directamente lo supuse todo igual. Lo que sí tengo certeza, lo mismo pasa con las pérdidas en el cableado, con las pérdidas en el inversor. Bueno, yo en este caso, ¿qué hice? Las supuse todas constantes durante el año, todos los meses, pero lo que yo sí tengo certeza es que todos los meses voy a tener diferencia de temperatura. Entonces, el factor de pérdida que entra dentro del PR por temperatura, sí en este caso calcula, fíjense, que
hay una variación por cada grado centígrado que yo me aparto de los 20 grados, que eso ya lo habíamos visto, hay un valor del 0,4% de pérdida por grado centígrado que voy a tener. Entonces, fíjense que este factor va cambiando, fíjense que es negativo en los meses más fríos, lo cual es obvio, cuando bajo por debajo de los 20 grados, este factor se vuelve negativo, quiere decir que el panel me rinde más, que el módulo me rinde más, la instalación me rinde más, lo cual es coherente, porque trabaja, mientras más frío trabaja, mejor trabaja el módulo. Entonces yo tengo el PR calculado mes a mes acá. Y fíjense que el promedio mensual, haciendo esta corrección, me da un poco más alto del que había hecho antes lo bruto. Vuelvo a la pestaña esta que me daba 75% casi. Acá ya me voy casi a un 80%, cual está bueno, y sé que mi instalación, y lo único que cambié yo en el cálculo fue que mes a mes tuve en cuenta las diferencias de temperatura y cambio solamente esto. Si yo tuviera los datos y tuviera certeza que algunos otros factores cambian durante cada uno de los meses, yo puedo lograr que el PR se ajuste y sea más cercano a la realidad. Como por ahí no lo tengo esos datos, o no lo sé trabajar bien con con los datos que nos da la NASA, que la NASA da todos estos datos, da una chorrera de datos impresionante y los tengo que saber usar. Pero bueno, hay modelados matemáticos que dicen cómo va cambiando una cosa y otra. Bueno, no nos vamos a meter en eso, vamos a hacer un cálculo, digamos, un poco más certero, pero no tan preciso, porque después en el software sí tiene en cuenta todo. Entonces fíjense que ahora ya el PR promedio anual me da que esta instalación va a tener un rendimiento de casi el 80,6%. Y mes a mes va a ir cambiando, siendo más alto el PR en los meses más fríos y más bajo en los meses más cálidos. Y por último llegamos a esto, donde hacemos mes a mes cuánta energía me da de acuerdo al PR, de acuerdo a la radiación mes a mes, al factor de transposición que tengo mes a mes. Entonces esto que yo hice acá es justamente un ajuste de lo que antes había calculado promedio anual directamente. Acá me puse y lo calculé mes a mes y me doy cuenta que este valor, no me gusta cómo me muestra, bueno, así, me dice que yo tengo prácticamente 10 megawatt hora de generación en el sistema. Comparemos con los otros dos valores que calculamos antes. Si lo hacía lo bruto sin tener en cuenta las pérdidas, me daba 12,6. Pero no tenía en cuenta ninguna pérdida. Esta misma formulita, si yo no tenía en cuenta esas mismas pérdidas, si no tengo en cuenta el PR y el factor de sombreado, me daba muy parecido, muy similar acá. Pero acá cuando yo tengo en cuenta me daba 9,3 megawatt hora. O sea que me daba menor energía con este que el más detallado que estoy haciendo acá, que me dice que no, son 10. Y me puedo dar el lujo de decir cómo varía el PR y la generación mes a mes acá, porque tengo los valores, ¿no? Este sería el cálculo que yo tomaría como más, digamos, acertado. Y si voy a hacer un cálculo rápido, lo hago de esta forma. Esto con los datos promedio anuales lo logro, sabiendo qué potencia en módulos voy a poner, y haciendo un calculito rápido del PR. Si el cálculo es rápido del PR no lo hago, o directamente lo supongo, entre un 75 y un 80%. Y listo. Yo acá porque tomé los datos estos y quedaba, de acuerdo a esos valores que yo los fui poniendo, 75% casi. Pero acá que lo pude calcular mes a mes al valor del PR, teniendo en cuenta todos los factores que lo intervienen, me da que al año tengo esa energía que va a generar con ese PR. Y después haciéndolo un grafiquito le doy una cuestión más presentada. Bueno, entonces anoten los valores. Anoten los valores anuales. En el cálculo, digamos, más preciso, pongan 10,1 megawatt hora
y en el cálculo rápido me daba 9,8 megawatt hora. Anótenlo porque ahora vamos a usar el software. Bueno, ahora paso a compartirles la pantalla de arranque del software, donde ustedes ya pueden ver, bueno, todas estas posibilidades tiene el software para analizar. Pueden hacer un predimensionamiento, que es el cálculo rápido, este que yo les digo, o pueden hacer un diseño del proyecto. También pueden consultar las bases de datos y las herramientas aparte que tiene el software. Por ejemplo, diseñar perfiles de sombreado y otras cosas, ¿no? Vamos a hacer un predimensionamiento que sería el cálculo rápido. Cuando yo pongo predimensionamiento, acá me pregunta qué sistema voy a proyectar. O un conector a la red, un aislado o un sistema de bombeo. Como nosotros vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos, pero con el software vamos a hacer un sistema conectado a la red. Y acá es donde ya empiezo, está cortado, no me lo muestra bien. Bueno, voy a hacer otra cosa, voy a compartir la pantalla directamente. Ahora sí ven todo. Sí, ahí se ve todo. Bueno. Pues, no me deja. El programa se llama PBSys y sí. Nada más. A ver. Sí. Así se llama. Como ven ahí. Vamos a hacer así. Voy a poner ahí. Así lo pueden ver mejor. Bueno, lo primero que me pregunta el programa es, antes de arrancar, ¿a dónde voy a poner mi instalación? Porque ya nos hemos cansado de hablar de que no rinden los mismos la instalación en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? Lo primero me va a pedir el sitio. Para buscar el sitio puedo buscar un sitio que yo tenga cargado o directamente que el software me lo descargue. Yo entro acá y ya me pone acá algo. Fíjense que yo todos esos datos que ya tengo ahí ya los trae precargados y otros los he puesto yo. En este caso acá no me los marca, pero después se los voy a mostrar de otro lado que sí, ya los he ido cargando ya. Yo puedo elegir, por ejemplo, los datos de la NASA porque son los que he estado utilizando, pero también tiene otras bases de datos, por ejemplo las bases de datos del Meteornorm, y tiene la posibilidad de cargar los datos si uno los tuviera medidos con una estación meteorológica, por ejemplo, y los hubiera tabulado, los puede cargar a mano también. Vamos a utilizar, para utilizar los mismos datos que en el ejercicio, vamos a utilizar para Córdoba Capital los datos de la NASA. Si no lo encuentran acá la localización, si no lo tienen acá la localización, lo que pueden hacer es abrir acá a OpenSite y le ponen la latitud y la longitud, ya sean en grados decimales o en grados minutos y segundos. Y si aún así no tuvieran eso, pero tienen la posibilidad de saber bien dónde está, porque en Google Maps o alguna otra aplicación lo han logrado hacer, si vienen acá a mapa interactivo y esperan que les cargue el dato, que les cargue el mapa, esto normalmente demora muchísimo en levantarles más. Ahora me está diciendo que no tengo internet, pero si no tuviera internet no les podría estar transmitiendo esto. En realidad demora mucho en traer el mapa para poder localizarlo, entonces es una herramienta que es una de las mejoras que hizo la versión nueva del software. Si no, la otra, como les dije, acá ya me está tomando lo que yo le elegí. Pero si yo no lo tengo elegido, yo puedo meter mes a mes, por ejemplo, la radiación horizontal global. Las temperaturas que yo he medido en mi sitio. Entonces puedo meterlo en forma manual. O directamente utilizar las que me da el software. Bueno, en este caso ya me está marcando eso ahí porque es lo que yo le puse acá al principio, ¿no?
acá, ya había elegido esto. Le doy OK. Fíjense que ya el semaforito se me puso en verde, acá. Bueno, recién ahora me habilita estas otras dos opciones. Esta otra opción, vamos a ir al horizonte. Y fíjense que qué horrible que está esto. Porque esta curva, insolación para Córdoba, Argentina, me parece que no son. Entonces, hay que ver si el Córdoba que le aquí no es otra Córdoba de otro lugar, ¿no? A ver, ahora sí. Debe ser alguna otra Córdoba de Centroamérica. Hay tantas Córdobas en el mundo que seguramente le aquí otra. Bueno, este es el perfil de la curva de sombreado del lugar donde yo voy a trabajar. Si ustedes tienen algún edificio o algo que rápidamente es fácil de identificar, como lo hicimos ya con las curvas de sombreado en la guía del recurso solar, acá van poniendo las coordenadas de 4 puntos, hasta 4 puntos pueden poner, y es como si les pusiera esto acá, 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 la superficie que les va marcando. Entonces ya les dice cuánta pérdida por sombreado pueden tener en cada instalación. Si no, como en este caso dijimos que no teníamos ninguna sombra, lo dejo así. Entonces, en horizonte le pongo eso, lo dejo así como está. Factor de difuso le vamos a poner 1. Bueno, esos son cuando ya empiezan a dominar un poco más las cuestiones atmosféricas, acá las pueden ir corrigiendo, ¿no? Y le dan OK. Y ahora vamos a ver qué sistema vamos a utilizar. Entonces, lo voy a diseñar por área, lo voy a diseñar por potencia pico que voy a poner, o por energía que yo quiera generar al año. Nosotros partimos del punto de partida, para la redundancia, de que teníamos una potencia definida. ¿Cuál era? 6.4 kilowatts. Acá en el MOR, ¿qué ponemos acá? ¿Cómo vamos a poner esos módulos? Fíjense que la traducción es muy buena porque hay pantallas que las traduce y otras que no. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a tener nosotros, ángulo y fijo los módulos. Lo vamos a poner a 30 grados y acá, esto es lo que tenemos que corregir, son 19 grados, menos 19. Fíjense que acá, ya con esto, si bien el factor de transposición no me lo da directamente para el lugar. Y todavía no hemos dicho más que el lugar donde lo voy a poner y los ángulos, ¿no? Si quieren ver más detalles, fíjense que acá les va mostrando cuánto pierden por no estar, en este caso, 30 grados, el ángulo óptimo. Prácticamente estoy en el ángulo óptimo. Pueden ir moviendo de acá. Fíjense cómo va cambiando. Que para 30 grados, el porcentaje prácticamente es el mejor. Y obviamente, si yo lo voy moviendo, va a ir cambiando. Pueden permitirse el lujo de ver eso. Acá si está perfectamente el norte, tengo la mayor optimización, y acá en 30 grados también tengo la mejor optimización. Fíjense que el factor de transposición es el valor más grande ahí a los 30 grados casi. Vamos a ver cómo estaba, 30. Acá en menos 19 porque tienen el sistema al revés porque está hecho en el norte, el software. Y lo otro que les pongo acá es directamente, yo lo quiero optimizar para mayor generación
anual. Si yo veo para el verano, para el invierno, fíjense cómo cambian las generaciones de acuerdo a los ángulos que yo he elegido. Ahí yo le digo, no, quiero mi mayor generación anual, que era el punto de partida que habíamos elegido, y le doy Next. Acá me pregunta, ¿qué tipo de módulo voy a poner? Y el común, el estándar. No voy a poner ni un translúcido, ni uno raro de los nuevos que andan dando vuelta ahora, eso flexible, nada. Voy a poner módulos estándar. Tecnología, policristalino. Si no puedo elegir capa fina, capa delgada o monocristalino. El que habíamos elegido era policristalino. ¿A dónde lo voy a poner? Lo voy a poner pegado al techo. Bueno, se acuerdan que lo habíamos dicho que lo íbamos a poner sobre el tejado. No lo vamos a poner en un techo plano con inclinación. Entonces lo vamos a poner acá. Y tampoco lo vamos a poner en el suelo. Lo vamos a poner contra el techo. Y va a tener ventilación. Y sí, si lo separamos del techo, vamos a poner que sí va a tener ventilación. Sería lo mejor separarlo un poquito del techo. Trabaja mejor. Ok. Ya definimos los parámetros del sistema. Esto también lo definimos. Listo. Resultados. Ahí me hace un cálculo medianamente de cuánto generaría el año. Como obviamente esto toma muchas cosas en cuenta más de las que hemos tomado nosotros cuando hicimos los cálculos con el Excel, que no fue para nada simple tampoco, ¿no? Pero fíjense que vamos a comparar datos. Me da que el área de generación son 43 metros cuadrados. Voy a volver acá al Excel. A ver cuánto habíamos tomado nosotros. Habíamos tomado 35 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque acá, para que esto sea más preciso, habíamos tomado el área de las celdas. Y acá, este era el área en módulos. ¿Por qué hay diferencia acá? Y porque yo no le he dicho qué módulo voy a utilizar. Yo le dije qué potencia tenía. Yo no le dije si eran módulos chicos, grandes, nada. Entonces, como esto es un cálculo, digamos, rápido, y me dice, bueno, son más o menos 43 metros cuadrados lo que necesitas. O sea, ahí tenemos una primera diferencia. La otra diferencia está en cuánta energía voy a generar al año, 11,5 megawatt-hora, que está por encima de la que yo había estimado acá, que eran 10 prácticamente. Sí, 10,1, sí. Bueno, acá tengo... Yo le creería más a esto porque el cálculo del PR que hace el software es mucho más dedicado que el que hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, acá que tienen, en rojo, la radiación global horizontal, y en verde, la que efectivamente llega al plano, dado el factor de transposición que tenemos por la inclinación y la orientación que tenemos en la superficie. Ahí me dice cuánta energía voy a inyectar a la red, promedio anual y mes a mes. Acá me lo saca en formato tabla. Fíjense que acá no está teniendo en cuenta el PR, porque yo no le he dicho ni qué inversores voy a usar, ni qué cables voy a usar, ni qué módulos voy a usar. Entonces está suponiendo, como supusimos nosotros la primera vez, que nos había dado 12 megawatts. ¿Se acuerdan que no habíamos puesto nada más que habíamos obviado todas las pérdidas? Bueno, acá también obviamos todas las pérdidas y aún así me da más bajo y con esa superficie más grande. Pero yo tengo una tablita, todo se da en tabla. Acá si yo le pongo cuánto vale más o menos los módulos o cuánto quiere, bueno, acá me hace un calculito económico muy rápido. Y acá puedo copiar los datos en el portapapeles para después llevarlo a un Excel. Y con esto ya hice un cálculo rápido de una instalación. Vamos a hacer lo siguiente para que los tengamos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá para tenerlo a mano.
y la tablita. La tablita también la voy a copiar acá. Para que la tengamos a mano. Bueno. ¿Vieron qué fácil? Lo único que tuve que prestar atención era que la había agarrado en la parte meteorológica. ¿Lo puedo guardar? Sí, lo puedo guardar. No lo voy a guardar yo porque un predimensionamiento no me va a servir mucho. Ya los datos que tenía los saqué, los copié y los pegué. Bueno. Ahora, en vez de hacer un predimensionamiento, vamos a hacer un diseño de un proyecto. Fíjense que acá me agrega, aparte del conector de la red del aislado de bombeo, me agrega una red de corriente continua, que son para hacer instalaciones que directamente funcionen en corriente continua. Nosotros vamos a diseñar un sistema conectado a la red. Y ahora van a ver que la ventanita que me hable es un poquito diferente. Bueno, acá me abre la última simulación que estuve haciendo. Voy a hacer un nuevo proyecto. Voy a poner nuevo proyecto. ¿Cómo le voy a poner proyecto? Le voy a poner TP9 fuente no convencional. Este es el nombre del archivo, que se va a llamar .prj, y acá le voy a poner ejercicio TP9 fuente no convencional de energía. Bien. Archivo de sitio. Nuevamente, lo primero que tengo que hacer es buscar un sitio donde voy a hacer la instalación. Fíjense que acá yo abrí y todos los que están sombreados son sitios que yo he puesto a mano de varios proyectos que he estado trabajando, porque no estaban en los que me está mostrando. Entonces vamos a elegir acá Córdoba. Vamos a poner este. Ok. Y ya me lo está cargando. Yo elegí uno que es el de la NASA. Y si no, yo podría buscar otro que sea, por ejemplo, Meteornorm o cualquier otra base de datos que me permita el software. El software me permite bajar varias bases de datos. Ahora se los voy a mostrar. Yo voy a poner el de la NASA porque es el que yo quiero utilizar, porque es el que utilicé con mi Excel. Fíjense acá, se van a base de datos meteorológicos. Acá pueden elegir los sitios. O pueden hacer importación de datos. Entonces, se van a un archivo, se fijan en el lugar. Yo acá elijo la base de datos, fíjense todas las que tengo para elegir, de dónde quiero sacar los datos. SolarKeys, NASA, REL, que son las bases de datos grandes que existen, Meteornorm. Entonces yo puedo elegir de dónde voy a sacar los datos. ¿De dónde? ¿De qué sitio? Y yo acá elijo de dónde, o lo elijo del mapa, y directamente lo importo. Y no puedo borrar. Y si no, yo pongo el, no sé, acá. Córdoba. Busco acá Argentina. Región. Le tengo que aclarar porque como este software está hecho en Europa, no sabe dónde queda Argentina, entonces le digo que está en América del Sur. Toma. No, prestadito. Fíjense que inclusive no me lo reconoce. No, es muy gracioso. Bueno. Un poco más también. Y el uso horario no me lo deja poner. Bueno, acá lo más fácil es agarrar y poner latitud, longitud y listo. No le erramos más. Voy a traer acá los datos. Escanea por acá. Hola, cabezón, ¿todo bien? ¿Tienen chiche nuevo? ¿Tienen chiche nuevo? Felicitaciones. Está hermosa. Acá le tengo que poner punto porque... Bien. Te mando un abrazo grande. Saludos a la familia. Bueno, no me está dejando ponerlo acá.
Hola. Debe haber alguna No, cosita que... Había una gatita, prestada. Bueno, la cosa es que ustedes ponen acá y automáticamente les va a habilitar todo esto y No, todo bien por les acá, sí. puede, Ya, los pero pueden es que importar y después y cuando los cambio importa, ¿qué quiere decir? Generan Bueno, un nuevo por ahora sí, sitio porque acá este que técnico, yo después siempre pueden venir estaba acá y hace una semana. buscarlo. Esa es la única novedad. Entonces directamente vienen acá y lo buscan porque ya lo ¿Y generaron ustedes están ustedes todos bien? al ¿Están sitio. todos bien por allá? Como Sí, en este caso ya lo fantástico. tengo, lo utilizo. ¿Qué onda la Facu? Y fíjense que ahora todavía no me deja hacer nada. Bastante bien pesado, che. Parámetro del proyecto. Acá donde yo le digo al software cómo me tiene que diseñar todo. Si voy a usar normas IEC, que son los 1000 voltios de los módulos, sí, lo voy a usar esto. Si tiene diodos, los valores de albedo, se los voy aclarando acá, o si no, dejo el predefinido por 0,2. Si yo los tuviera medido esto, los puedo cambiar de acá. Otras cuestiones, plano de sombreado, no sé. Acá, por ejemplo, me toma el área de cobertura de cada cuadrado del cual la NASA toma los datos meteorológicos. Son 10 por 10. ¿Qué estás haciendo? Y acá los datos del límite de temperatura. Nosotros dijimos que íbamos a usar menos 10 y 70 grados. Bueno, esto yo los he tocado acá por una cuestión de un diseño que estaba haciendo, que sabía que no iba a llegar nunca a los 60 grados, a los 70 grados, pero lo voy a dejar así porque tengo que seguir trabajando después, no voy a hacer que me va a olvidar. Y acá el método de transposición, Pérez, que es el que más se utiliza, que ya lo vimos en su momento cuando vimos todo lo que eran las bases de datos y los métodos de transposición. Ok. ¿Todavía me deja hacer algo? No me deja hacer nada porque no guardé el proyecto. Lo guardo. ¿Lo puedo guardar? Sí, lo voy a guardar. Con este nombre, sí, listo. Ahora sí, ya lo guardé. Y vamos a crear la primera variante de simulación que yo le voy a poner variante inicial. ¿Por qué? Porque después puedo ir cambiando de variantes y no hace falta que haga todo de nuevo. Acá tengo 3 cosas que voy a definir para arrancar y después se me van a ir agregando más a medida que yo quiera ir apuntalando el diseño, ¿no? Orientación, básicamente acá vamos a poner que es un solo plano fijo porque es el techo que era un solo techo fijo, pero pueden poner techos con varias orientaciones donde tengan un techo con una forma, otra con otra. Por ejemplo, este está orientado hacia el oeste y este está orientado hacia el este, un techo 2 aguas, por ejemplo. Después pueden tener que se les cambia el ángulo estacionalmente, porque tienen una estructura que les permita cambiar el ángulo. ¿Qué más? Cuando los ponen en el piso, cada cuánto los tienen que separar, cómo los van a separar. De paso, chequean acá si ya lo calcularon a mano la distancia entre la fila de los módulos, acá la pueden calcular. Les doy un factor de ocupación de superficie, que es del 0,45%, acá todavía no hemos tocado nada, pero les dice cuánto van a ocupar de la superficie que tienen disponible en el suelo. Esto quiere decir básicamente que el 45% del suelo se los va a ocupar los módulos. Quiere decir esto que si yo tengo 1000 metros cuadrados, voy a utilizar 450 metros cuadrados del módulo y los otros los voy a tener sin módulos. ¿Qué otra cosa? A ver, seguidores, si van a tener seguidores en un eje, si van a tener tracker de distintos tipos, bueno, acá pueden elegir todos los tipos de seguidores que existen. Todos acá, fíjense, si van a estar utilizando como parasoles, seguidor de 2 ejes, que puede seguir en 2 ejes, otro seguidor de 2 ejes, que con varios strings cargados arriba, que son seguidores grandes, otro seguidor de 2 ejes. Bueno, acá eligen todo, ya, porque están diseñando el sistema. Vamos a usar nosotros el más simple, que es de, dijimos, 30 grados y menos 19
grados. Bueno, acá me lo tomo al revés. Bueno, yo sé que va a estar inclinado por el otro lado. Bueno, también vamos a tratar de captar la mayor irradiación anual. Así que vamos bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá ya me da el factor de transposición para este tipo de instalación. ¿Cuánto voy a recibir? También puedo ver la optimización. Acá hay algo que no me gusta. Tendría que dar muy parecido a lo que hemos visto antes. Ya veo que metí mal acá. Bueno, fíjense que ya me puse el semaforito verde acá, porque dice ya definí mi orientación. El horizonte acá, bueno, ahí está. Ahí está lo que no me gustaba. Volví a elegir un Córdoba que no era el Córdoba que yo quería. A ver. ¿Y cómo se da cuenta desde el gráfico que era o no era Córdoba? O sea, no el último, va a ser el último también, pero ¿cómo se entera de eso? Y te podés ir fijando esto, porque, bueno, yo por experiencia, ¿no? Y por haber visto la guía de recursos solares y saber más o menos cómo es Claro. en Córdoba, ¿no? Pero acá te das cuenta. Fíjate que el otro que estaba era prácticamente Centroamérica. Era un lugar medio raro. Esto sí es acorde. Bueno, fíjense que acá ya me da posibles sombreados por la propia inclinación y orientación que ya tiene. O sea que estas las voy a perder las primeras horas de la mañana y a un ratito a la última hora de la tarde lo voy a perder, lo cual es lógico porque cómo está orientado el sistema. Vamos a poner así. Ahora sí me coincide con los valores que habíamos estado trabajando antes. Fíjense, 1,14. Ahora me vengo acá, horizonte. Y acá me dice que a la tarde no voy a tener, lo cual es lógico porque dijimos que estaba orientado hacia el noreste. Entonces voy a tener mayor radiación a la mañana, pero a la tarde ya no porque tengo el sol medio de espalda. Entonces esto, detrás de las 19 horas en verano, voy a tener poco aprovechamiento y en invierno como que va a ser menos. Recuerden que la curva de adentro es más la del invierno y la de afuera es la del verano, ¿no? Y estas son las horas de cada uno de esas estaciones. Ok, sombreado cercano, yo puedo crear un perfil de sombreados acá, puedo construirlo con este programita acá de dibujo que es bastante engorroso dibujar, porque primero tengo que crear el objeto, después meterlo en el campo, crearle el perfil, pero bueno, con paciencia se hace. Acá dijimos que sin sombreado, ok, entonces ya me lo da como verde. Y vamos ahora sí, a diseñar el sistema con lo que realmente vamos a poner, como lo hicimos en la clase pasada. Primero, nombre del conjunto, bueno, le pueden dar un nombre para acá si quieren, le vamos a poner, no sé, hecho casa, directamente. Potencia nominal deseada o superficie. Yo puedo partir de acá, como les dije el otro día, de alguno de estos dos criterios o con el criterio del autoconsumo, que acá no me lo da a elegir, pero que en otras partes lo puedo llegar a elegir, ¿no? Acá dijimos que vamos a tener 6,4 kilowatts pico.
Entonces, ya con eso, ya el software empieza a hacer algún calculito. ¿Qué es lo que me va a pedir ahora? Elige el módulo. ¿Se acuerdan qué módulo habíamos elegido? El Ginkgo, marca Ginkgo. Se busco directamente la marca. Si el módulo que yo tengo no aparece, yo puedo, en otra parte del software, a ver si me deja mostrarles acá la primera pantalla. Bueno, acá, ¿se acuerdan que había una que decía base de datos? Cuando ustedes abren base de datos, pueden abrir la base de datos de los módulos, de los inversores, de los trackers, de todo, y meter los datos a mano. Si usted tiene la hoja de datos de un módulo que acá no figura, con esa hoja de datos le meten todos los datos al software en la base de datos y después vienen y lo buscan acá. En este caso, como es uno de fabricación muy conocido, Ginkgo, me voy a la fábrica, Ginkgo Solar, y acá me van a salir todos los datos de todos los módulos que tiene cargado el equipo este. Yo me voy a ir al modelo que había elegido. En mi caso era este, que es el de 320, 200, 340, pero en particular había elegido el de 320 watts, que es este. Entonces me voy a este modelo y digo el JKM 320 PP72. Listo. Voy a JKM 320, empiezo a buscar acá, JKM 320, en algún momento lo voy a encontrar. Fíjense que están ordenados por potencia. Y acá encuentro varios JKM 320. Bueno, tengo que encontrar el que es más representativo de el que yo voy a elegir. Fíjense que acá tengo este que dice 320 pp, significa de policristalino, 72 de 72 celdas. Voy a elegir este directamente y después tengo otras variantes que no sé cuáles son, pero este es el modelo exacto que dice mi hoja de datos. Entonces voy a elegir este. Listo. Fíjense que si yo abro acá, me salen todas las características del módulo. El largo, el espesor, el peso, cuántos módulos en serie tiene, cuántas células en serie tiene, cuál es la tensión máxima de trabajo. Bueno, si yo me quisiera poner a ver si elegí bien el módulo, tendría que ponerme a comparar lo que tengo en la hoja de datos con los valores de acá. Por ejemplo, vamos a chequear la tensión del circuito abierto, 46,4, 46,4. Vamos a chequear la corriente de cortocircuito, 9,05, 9,05, listo. El módulo que elegí es el correcto. Y acá tiene un montón de datos más, como las curvas, les da los valores de resistencia paralela y serie de la idealización del circuito del módulo, cómo trabaja con las temperaturas, tiene muchos más datos. Fíjense, hasta le pueden poner las degradaciones o le saca la degradación que va teniendo o el impacto de la degeneración con respecto al valor de la atmósfera. No, la verdad que es bastante bueno. El fabricante, pueden ir a las páginas, en qué año se hizo, bueno, hay algunos que le cargan más cosas, ¿no? Y todas las familias de curvas del módulo, si la hoja de datos no la tuviera, la pueden sacar de acá. Bueno, listo. Acá ya me va diciendo, el primer dato que me tira es cuál es el voltaje nominal de trabajo del módulo y cuál es la tensión al circuito abierto a los 10 grados centígrados bajo cero, que nosotros otro día la habíamos calculado y nos daba, ¿cuánto nos daba? ¿Se acuerdan? 5,14 nos había dado. Perdón, 51,43 nos había dado. Bueno,
Acá obviamente como hace el cálculo más exacto, nos da eso. O sea que ya nos tira esos dos datos que de entrada como que son los más referenciales. ¿Por qué? Porque esto me lleva al siguiente punto de elegir mi inversor. Acá también puedo poner inversores de qué año tengo disponible. La base de datos está actualizada hasta el 2018 acá para la marca BB. O si no, me voy a la marca que yo quiera. Acá tengo todas las marcas. Y si no tengo la marca, también, como les dije, pueden ir a la base de datos y cargar los datos. Nosotros habíamos elegido el ABB. ¿Qué modelo habíamos elegido? El de 5,8 kilowatts. Es totalmente ordenado por potencia. 5,8. Fíjense que acá aparece el mismo modelo. El Trio 5.8 TR Out de 400. Y acá me sale el voltaje de funcionamiento. Yo le puedo poner cuántos inversores voy a poner. O directamente, acá no me da muchas opciones porque justamente tiene un solo MPPT. Pero si tuviera dos MPPT, ustedes pueden calcular por MPPT en particular cómo reacciona el inversor. Si ustedes se van acá a abrir, bueno, van a ver de los datos característicos del inversor, que los pueden comparar con la hoja de datos del inversor, bla, bla, bla. Como les mostré recién, las curvas de eficiencia, que la vimos hace un ratito también. Fíjense que acá me está marcando para 320 voltios, o sea que es muy probable que estemos trabajando en estos valores de tensión. El otro día habíamos calculado nosotros que íbamos a trabajar con 374 voltios. Bueno, la eficiencia euro, la eficiencia SEC. Bueno, todos esos parámetros que si yo no los tuviera, los puedo ir cargando acá para generar el que voy a utilizar. Bueno, y fíjense que ya me dimensionó sin que yo le pidiera nada. Acá no sé por qué se borró. 6.4. Fíjense, me dice que tengo que poner 10 módulos en serie con 2 cadenas en paralelo. Y me dice que es la única posibilidad que tengo para este módulo. Nosotros habíamos estado viendo cómo los poníamos, todo. Acá ya el software directamente por los módulos que elegimos y por el inversor que elegimos. ¿Cómo? 6 kilowatts quedó ahí. 6.4 kilowatts en módulo, ¿no? Sí, el ABB lo toma como 6 kilowatts de potencia, pero el modelo de 5.8. A ver. No, por ahí sí sale. Por eso. Ahí está. Parece que se movió justo. Bueno. Fíjense que acá no sé por qué me pone una sola cadena de 20 módulos. No. Ahora lo que estuvimos tocando. Habíamos dicho que eran 10 módulos en serie puestos en 2 cadenas. Acá si yo le dejo poner una sola cadena, me dice que la potencia del inversor está demasiado sobredimensionada. Ya le voy a decir que 2 cadenas. No sé por qué me marca. O si no, la otra posibilidad es ponerlos a todos en serie. Pero me dice que la potencia del inversor está un poco sobredimensionada. Acá te van apareciendo todas mensajes de problemas que pueden llegar a tener. Fíjense acá el valor que apareció. Ya me dice que son 39 metros cuadrados utilizando este módulo. Vamos a nuestro Excel. ¿Dónde estaba? Aparte con todos esos módulos en serie, probablemente no supera la tensión de entrada del regulador, ¿o no? Sí. Y es más, debería aparecer ahí. No sé por qué ahora no está apareciendo. Fíjense, acá les dije, en superficie del módulo vamos a tener 38,8, hemos calculado nosotros con las dimensiones del módulo. El software ya me dice tengo 39 metros cuadrados redondeado directamente. Y acá, no sé por qué me vuelve de nuevo esto. Acá, fíjense que acá ya nos había puesto que necesitábamos 20 módulos aproximadamente, lo cual era correcto por la potencia que le habíamos puesto y el módulo que elegimos.
inversor que elijo es este, y acá no sé por qué me está sacando esto, yo le digo, no, esto es lo que vamos a poner. Dice, la potencia del conjunto es más grande que la potencia máxima específica del inversor. Y me dice que la información es no significativa. ¿Por qué? Porque yo tengo un factor de sobredimensionamiento que el otro día lo habíamos calculado que nos da 1,1 y acá está, relación de potencia nominal entre la parte continua con respecto a la del inversor. Y acá ya me empiezo a tirar donde empiezo a tener pérdidas de carga al inversor. La verdad que te da muchísima información el software. Y todavía no hemos hecho ninguna simulación, ¿no? Está comprobando la compatibilidad entre el módulo que elegimos y el inversor que elegimos. Nos dice que a menos 10 grados va a trabajar con 518 voltios, que en el MPPT trabajando en 20 grados centígrados va a trabajar con 385 voltios, nosotros habíamos calculado el otro día que eran 374 voltios, y que a una temperatura alta va a trabajar con 320 voltios. Me dice que la corriente máxima que voy a tener va a ser de 17,1, que la corriente cortocircuito máxima que voy a tener es 18,1, que voy a tener 5,7 kilowatts reales, digamos, en funcionamiento. Y esto solamente con elegir nada más que el módulo, el inversor y cómo los voy a conectar a los módulos, a la entrada. Le voy a dar OK. Fíjense que acá ya me dio un montón de cosas y recién ahora me habilita la opción iniciar simulación. Bueno, vamos a iniciar la simulación. Perfecto, listo. Yo puedo poner continuar o OK, es lo mismo. Me dice, si quiero archivar la simulación, sí, la vamos a guardar. ¿En qué archivo? En este. Una vez que ya hizo la simulación, ya me dice que la simulación fue realizada con fecha tal, listo. Voy al informe. Acá me genera un informe directamente, que yo lo puedo descargar en PDF. Le puede poner, por ejemplo, acá en la parte de París, encabezado, bla, 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 bla. O dejarlo en blanco. Que me lo muestren kilowatt hora, lo voy a poner, y que me muestre 2 decimales. Ok. Y acá fíjense, ya me tira el nombre del proyecto, a dónde va a ser, latitud, longitud, altitud sobre el nivel del mar, el uso horario que acá tenemos -3, el albedo, que yo se lo había elegido en 0,2, o en realidad no lo elegí, le dejé el que me traía por defecto. Escenario de sombreado, no planteamos ninguno. ¿Qué método de transposición pusimos? El Pérez. Horizonte, no le marcamos ningún horizonte raro porque no había ninguna sombreado. Y me dice que la necesidad del usuario es carga ilimitada porque en realidad estoy por inyectar a la red. Me da las características de los módulos que he elegido. El Jinko Solar, JKM, lo vamos a poner 10 módulos en serie conectados en 2 cadenas en paralelo, 2 strings en paralelo, la característica del módulo, cuánta potencia en kilowatt pico tengo puesto, cuánta superficie voy a tener en el módulo, cuál va a ser la tensión de trabajo nominal, el conjunto, y la corriente de trabajo nominal, cuánta superficie tengo en celdas, se acuerda que la habíamos calculado nosotros en el Excel, vamos a ver si coincidía, si coincide, 35,04, o sea, las 2 superficies que calculamos acá grosso modo, el software con elegir el módulo y la potencia ya nos dice cuánto es. La relación de potencia, que ya la habíamos calculado el otro día. Otros factores que acá empieza a tomar las pérdidas. Fíjense, el factor de pérdida 1,5 para los cables, ya lo toma directamente. Pérdida de calidad del módulo 0,8, nosotros habíamos tomado otro valor cuando hicimos la simulación en el PR. Todo cuando nosotros calculamos los PRs, todos estos, habíamos hecho un escenario de partida. Bueno, acá ya me dice que el del cableado 1,5%, que es el mismo que le elegimos nosotros. Donde lo pusimos el cableado.
Este es el del cableado. Pérdida de calidad del módulo 0,8. Acá puede estar dentro de lo que es el mismatch. Después, acá está el mismo. Desajuste, perdón, 1%. Nosotros habíamos tomado 2%. O sea que este cálculo que habíamos hecho, donde habíamos supuesto, bueno, es porque no sabemos realmente cuál. Esto ya lo ha calculado de alguna manera, con algún algoritmo, y dice, no, este módulo conectado va a tener tanto. ¿Por qué? Porque ya le elegí la marca del modelo. Factor de pérdidas térmicas, tiene un montón de cosas en consideración. Vamos a la segunda página del informe. La segunda página del informe me dice cómo va a generar. Fíjense que acá ya tenemos las pérdidas, el indicador del factor de productividad de la instalación, el PR, me dice que el PR promedio me da 0,833, es mayor que el que yo había calculado, acá me lo dice de todas formas, ¿no? 83,34%, y que la energía producida va a ser de 1.1 megawatt hora al año. ¿Cuánto habíamos calculado nosotros? 10. Fíjense. 10 megas. 10,07, 10,1 casi. ¿Cuánto da esto? 10,1. O sea, bastante bien, ¿no? A pesar de haber hecho un montón de supuestos. ¿Cuál es la diferencia principal de lo que habíamos calculado del PR? El PR acá nos daba 0,80%, 80,6, sí, redondeando. Y acá nos da 83,34, o sea, nos rinde más la instalación. Pero la energía producida es menor que la que habíamos calculado nosotros, aún teniendo un mejor, bueno, porque acá ya tiene en cuenta un montón de otras pérdidas que nosotros no habíamos tenido en cuenta. Y acá, fíjense que en esta tablita está interesante porque dice cuánto es la radiación que recibo kilowatt hora por metro cuadrado en cada mes, cuánto de difusa, las temperaturas de ambiente promedio de cada mes, cuánto tienen de radiación global incidente, en este caso lo dan en energía, no en, a ver, como lo habéis visto nosotros, también en energía. Vamos a ver, por ejemplo, en enero, 7,7 kilowatt hora metro cuadrado día. Bueno, pero acá ya lo da para el generador. Esto, si lo dividimos por la superficie del generador nuestro, nos debería dar el mismo valor que nos dio acá del dato que bajamos de la NASA, porque se supone que el dato que bajamos de la NASA es el mismo que sacó esta simulación, porque elegimos nosotros que fuera la NASA. Y nos da cuánta es la energía que realmente Aborne genera el generador, o sea, el array, significa el conjunto de módulos, pero cuánto voy a inyectar realmente a la red, o sea, la energía que voy a inyectar a la red. Acá están las referencias, fíjense. Y acá cuánto me da el PR mensual. También podría hacer una comparativa de cuánto le erré yo al PR con respecto a que calcule en el Excel, ¿no? Vamos a hacer así. Fíjense que las diferencias están, ¿no? Pero porque acá yo puse un montón de cosas por supuestas, donde yo voy cometiendo errores porque yo las voy suponiendo. Pero fíjense que no anduvimos muy lejos de lo que habíamos calculado con el Excel. ¿Verdad que a pesar de todas las cosas que hemos supuesto en el Excel, la energía que da el simulador es prácticamente la misma? Y después me da este cuadrito que me dice cuánto de la energía solar que recibe la superficie se me termina convirtiendo en energía eléctrica, el último descontada todas las pérdidas. Acá me dice que el inversor no va a tener pérdidas por exceso de potencia, por efecto clipping, que se llama, que es el recorte que hace cuando yo tengo mucha
sobreproducción en verano porque tengo mucha potencia conectada. Si nosotros hubiéramos tenido un sobredimensionamiento de un 20% de potencia en paneles con respecto al inversor, probablemente en algún día en verano iba a llegar al tope de potencia del inversor, entonces el inversor empieza a limitar a su máxima potencia, que son los 5,8 kilowatts, porque no da más que eso. Bueno, esa pérdida por exceso de potencia se llama clipping y acá lo marca. Fíjense que no tenemos, el inversor está perfectamente encaja con lo que hemos hecho porque prácticamente no tiene pérdida. Estas pérdidas son por la propia eficiencia que tiene el inversor. No tiene pérdidas extras. Pérdida por desajustes, todo esto, a lo mejor nosotros lo podríamos sacar y meterlo ahora en el Excel y ver cuánto nos da el Excel, ¿no? Y la eficiencia, fíjense, de todo el conjunto me da 16,51%, que es menor que la eficiencia del módulo propiamente dicho que lo habíamos sacado de la hoja de datos. Bueno, este informecito es el que a mí me sirve para mostrar. ¿Puede tener más cosas interesantes el informe? Sí. Ya una vez que hice la simulación esta, ya puedo meterme acá, por ejemplo, a gestión de energía, y ya puedo poner que me muestre, por ejemplo, las probabilidades de incidencia de generación. Probabilidad de P50, P90, P95, la que estábamos viendo recién es esta. Quiere decir que tenemos la probabilidad del 50% que llegue a darnos esa potencia. Pero si yo ajusto eso, porque tengo en cuenta un montón de otras pérdidas que no he tenido en cuenta, la probabilidad del 90% es que me genere el 9,7 megawatt hora. Del 95% es que, entonces, ¿cuál es la que tiene mayor probabilidad de generar? Y bueno, seguro, casi seguro que voy a generar 9,6 megawatt hora, perdón, al año. En el mejor de los casos, voy a llegar a 10,1. Entonces yo lo puedo agregar esto al informe, por ejemplo. Yo acá le digo qué probabilidad quiero que me muestre. No me acuerdo si nosotros hablamos de probabilidades. Me dice cuál es el sigma que tiene, porque hay una probabilidad que ya conocen ustedes, la campana de Gauss. Si tengo limitaciones en la red, por ejemplo, que tengo una limitación de que no me pueda aceptar toda la potencia que yo tengo en el punto de interconexión, eso lo puedo pasar a una central, no acá, la puedo poner acá. Si voy a utilizar corrección del factor de potencia con el inversor, y yo le pongo cuánto, me lo va a mostrar ahí. Si voy a trabajar con temperaturas ambiente medias raras, las puedo poner acá, por ejemplo, porque el inversor no está bien refrigerado y va a estar afuera, bueno, le puedo poner acá, se lo puedo corregir, bueno, todo eso. O si no, directamente me puedo poner a meterme pérdida por pérdida y ajustarlas. Y acá podríamos estar hablando 5 días de cada pérdida, porque tienen un montón de cosas para poner acá. Pero bueno, básicamente vamos a dejarlo como está porque es bastante bien. Y ahora hago la simulación, ya que toqué el tema de la gestión de energía. Hay algo que no hemos visto acá, para autoconsumo. Si yo le pongo la necesidad diaria de energía que yo quiero cubrir, que era el tercer parámetro de diseño que yo les había dicho que uno tenía que considerar, yo lo puedo poner para ver si estoy cubriendo o no con esta instalación esa necesidad. Corro de nuevo la simulación, le doy OK, lo voy a guardar, lo voy a guardar como nueva. Esta 1, ¿se acuerdan que nos habíamos hecho el inicio? Bueno, acá la 2 le voy a poner con probabilidad y la voy a guardar. Ya la simule, ahora me voy al informe. Fíjense que el informe, bueno, yo puedo ver
todas estas cuestiones del informe, pero no era esto lo que quería ver, sino esta. Yo quiero que me muestre no me la está mostrando, ¿por qué no me la está mostrando? Vámonos. Me había olvidado de tildar eso. Ok. Perdón. Ahora sí me lo daría mostrar. Ahora sí. Ahí está. En el informe ahora me agrega la probabilidad de incidencia de la generación. Entonces ahí me muestra la variabilidad de generación que hay. Si yo tomo todas las probabilidades de ocurrencia de generación. Vamos a tomar este cuadrito. Y solo modo de comparación con lo que hemos hecho antes. Miren esto. Yo acá cuando calculé a grosso modo, rápido, este valor anual se acerca mucho al valor de la probabilidad mayor que tengo de generación del generador. A pesar de que era bajo, es el valor más probable que se dé de generación. Solo modo informativo. En este caso, este me da igual al de la probabilidad P50, que es el más común que se utiliza. Y ese grafiquito que yo hice ahí es el mismo que muestra el informe en esta página. Nada más que yo puse el PR como una línea y esto lo puse como barras. ¿Estamos? Bueno. Hemos corroborado el diseño que hicimos a mano con un software, en este caso con uno de los mejores software que hay. Así que hemos podido ver que los cálculos que hemos hecho a mano, con ayuda en Excel también puede ser, están bastante cercanos, por no decir muy bien, con respecto al cálculo por software. Por lo tanto, el diseño que hemos hecho lo hemos corroborado con software. ¿Qué ventaja tiene haber hecho por software? Bueno, primero que corroboramos que lo que habíamos hecho antes estaba bien hecho, primero que nada, porque la verdad que estaba bien hecho. Y segundo que este valor de generación, yo le puedo dar un montón de cosas más, si yo me meto y le empiezo a hacer evaluación económica, me meto en las pérdidas detalladas, todo, el informe se va acrecentando y me presenta más hojas, me va a dar hasta los sombreados, cuáles son las pérdidas por sombreado. Todo eso yo lo puedo utilizar para certificar la instalación. Y por ejemplo, si yo quiero pedir un crédito para la instalación, dice, a ver, ¿con qué certifico la simulación que usted hizo de generación? Con PV6. Listo, adjúntame el informe y esto lo adjunta. PV6, Homer, hay varios software que, por ejemplo, no sé, el Banco Mundial, el Vice o varios bancos que se dedican a prestar plata para hacer estos emprendimientos, no emprendimientos de una instalación de una casa, pero para un parque, por ejemplo, le dice, bien, está simulado con esto, es confiable la simulación, porque yo el flujo de fondos que voy a hacer de mi inversión y de mi retorno de inversión lo voy a hacer en base a la energía que genere mi parque. Entonces, es más confiable, digamos, que haberlo hecho a mano.
Quizá el cálculo a mano, si uno lo tiene más agilizado, está bien hecho, pero no tiene ningún aval, digamos. En cambio el otro, bueno, tiene el aval de PwC porque seguramente alguien que trabaja en el banco es accionista de PwC o algo por el estilo, pero bueno. Bueno, hablando en serio, los software están muy bien hechos y están para eso, justamente, para avalar y disminuir lo máximo que se pueda todas las incertidumbres de los cálculos para poder tener una mejor proyección de la energía generada. ¿Va a ser esa realmente la energía generada en los 20 años, 15 o 10 años que va a durar mi instalación? Y solamente las mediciones posteriores lo van a dar. Porque estamos simulando que el Sol va a hacer lo que yo digo que va a hacer en base a lo que hizo en los últimos años. Porque estoy tomando datos estadísticos. Entonces, pero bueno, por lo menos me da una idea de que de cómo vamos a andar. Voy a dejar de grabar. Yo, por ejemplo, para mi tesis de maestría, aparte de hacer la instalación completa y de hacer todas las comparativas de todas las simulaciones que uno podía hacer a mano, con Excel, con cálculos, con lo que sea, como conclusión, agarré una instalación que ya estaba construida y 4 años ya tenía en marcha, bajé los datos de los 4 años y los comparé con la simulación que tenía de la instalación esa, cuando antes que se construyera, que se hizo esta simulación. Y vi cómo anduvieron esos pronósticos mensuales a lo largo de los 4 años. Y bueno, en esa instalación en particular, que tuvo poco mantenimiento y un montón de otras cosas que por ahí no viene al caso, me dio que el 66% de los meses que generó la instalación estuvo un poquitito por debajo de lo simulado. Un 2, un 3, hasta un 3% en algunos meses. Y el 33% de los meses me dio que generó por encima de lo simulado. Y si uno compara mes igual a mes igual, no siempre iba a ser lo mismo. Había meses inclusive que años después daba más energía que el mes del igual del año anterior, cuando se supone que ya los paneles están degradados, que a lo mejor pueden estar más sucios si no se le echa limpieza. Pero ese mes a lo mejor hubo mejor sol, no hubo tantas nubes y rindió más. Entonces, uno puede tratar de achicar muchísimo las incertidumbres en la simulación, pero lo que pasa en la realidad depende de la naturaleza. Entonces, lo mejor es tener la menor incertidumbre a la hora de simular o tomar la peor de las opciones, es decir, bueno, de todas las que yo simulé, tomo la que menos genera y si el negocio es más rentable con eso, y bueno, más rentable, si después todo lo que venga más, y bueno, va a ser un regalo. O me agarro a la simulación P50 y digo, bueno, con la P50 me manejo y anda. Pero bueno, gente, básicamente eso. Con el software podemos hacer la misma simulación que hicimos en el ejercicio de la carga, de la instalación aislada con carga de baterías. Se hace exactamente lo mismo, se eligen los componentes y se simula a ver si da o no da la energía que yo calculé que dio en el mes crítico que yo tomé como mes de diseño. Así que, bueno, era mostrarle un poco cómo era simular por software y que las cosas que les he explicado en clase, que están en las metodologías de trabajo que les he dado, no están muy alejadas de lo que ustedes pueden hacer por un software, ¿no? Obviamente, fíjense que en el software lo hicimos en un ratito, fue más lo que expliqué de cómo funcionaba el software de lo que el cálculo hizo el software, ¿no? En cambio, con el otro método se tiene que poner, hacer el Excel, calcular a mano y todo lo que sea, ¿no? Pero fíjense que los resultados son comparables y les permite sacar conclusiones también a ustedes, ¿no? Así que bueno, gente, estaríamos por hoy, no les quito más